Este segmento es presentado por el Dr. Omar Vela, traumatólogo especialista en pies. Contacto al 8188 880879. Gracias, es un gusto que nos acompañe. Los temas de salud siempre serán importantes y es por eso que el doctor Omar Ituriel Belagoñi, traumatólogo especialista en pies, nos hablará sobre deformidades comunes del pie. ¿Cuáles son las más comunes? El día de hoy nos estará platicando sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí, Laura, muchas gracias por recibirme nuevamente en estas cápsulas de información que yo creo y espero que tengan una buena utilidad y aplicación por toda la gente que está escuchando tu programa. Claro, doctor, es que es tan importante cuidarnos en todos los sentidos, pero sobre todo en la salud. Y como platicábamos anteriormente, a veces no tomamos en cuenta los pies y son tan importantes como cualquier otra parte del cuerpo. ¿Por qué son estas deformidades? ¿Cuáles son las más comunes? Pero mira, generalmente estos problemas, igual que lo habíamos comentado la vez pasada, pocas de ellas tienen dolores o síntomas. Entonces, pues el paciente, uno está acostumbrado a que tiene que trabajar. El adulto ya no hay situaciones de que me duele el pie, voy a hablar al trabajo o no voy a hacer esto. O sea, uno tiene que trabajar, hacer lo suyo. Entonces, dentro de estas deformidades, yo creo que la más frecuente pudiera ser el juanete, que le conocemos, o el hallux valgus, que es el nombre médico. Que muchas veces es la duda de si me tengo que operar, tengo que hacer algo, uso algunas plantillas, porque pues no duele. Otra de las deformidades también frecuentes y que menos reclaman dolor pudieran ser los deditos en garra cuando se van recogiendo. Pero también en el adulto, por ejemplo, tenemos ya los relacionados al arco plantar. El más famoso, más conocido pudiera ser el pie plano, porque este sí empieza a reclamar desde cansancio, algo de hinchazón, dolor, que pues finalmente el paciente descansa, al día siguiente anda bien y empezamos nuevamente. Y en los últimos años yo creo que se le ha dado una mayor importancia al paciente que tiene un arco muy elevado. Antes era como que algo normal o aceptado, pero se ha demostrado que este tipo de pie también tiene sus problemas, así como el pie plano. Entonces ya también se está empezando a darle el reconocimiento y la importancia que tiene esta variante del pie. Pues son varios padecimientos, pero en sí, digo, podemos empezar con el más importante, con el que más se acude, ya sea por dolor o en algunos casos, pues no, como lo comenta, no tiene dolor, pero ¿cuál es uno de los más comunes? Al menos en mi práctica es el juanete. El hallux valgus es el que ocupa, no sé, un 50-70% a lo mejor de la consulta de estas deformidades, vamos a llamarlo. Eh, hay que reconocerlo que hay pacientes jovencitos y jovencitas desde los 8 o 10 años que ya empiezan a presentar esta desviación. Traje aquí mi pequeño acompañante, en el que el juanete estamos, que no nada más es que el dedito se mete o empieza a empujar al segundo dedo, sino que el primer metatarsiano se empieza a abrir. Y esto falla por los problemas en los ligamentos, el desbalance de los músculos, y entonces no solamente se abre, sino que el dedito se queda conectado al resto de las estructuras y es el típico pie en punta que lo conocemos. Entonces muchas veces... Empieza como para quienes nos están escuchando en radio, Ajá. se empieza a abrir Sí, se empieza a hacer más ancho a nivel de donde van a nacer los dedos y se hace esa bolita roja prominente que duele justamente del lado interno del dedo gordo. y va creciendo. Va creciendo porque este es un tejido muy sensible, ahí hay una bolsita, imagínense un chicle como amortiguador, Ajá. que cada vez que caminamos o el mismo calzado lo está apretando, pues este responde y se inflama. Y esta inflamación crónica con el tiempo se va haciendo más dura. Entonces esa bolita va creciendo con el paso a lo mejor de los años y llega un punto en el que, oye, ya no me molesta esa bolita, pero toda la desviación del dedo me empieza a empujar al segundo dedo, me empieza a doler la parte de abajo del metatarso, entonces es una serie ahí que va despertando otro tipo de molestias.
Ahora, ¿cuáles son las causas, doctor? Si se presentan desde pues muy corta edad, a los 8 años, por lo que me Sí, comenta. en estos casos se llama el alux juvenil, ahí Ujú. ya tiene un fuerte componente familiar. O sea, si papá, mamá, inclusive los abuelos, las tías ya traen este paquete, por así llamarlo, muy probablemente nuestros hijos o los hijos de ellos van a presentar esta desviación o este problema, que no necesariamente va a llegar a la magnitud que lo tiene uno, pero ya se empieza a notar. Y la ventaja es que en los niños rara vez causa molestias, porque ellos generalmente andan en tenis, en las chanclitas, entonces no les molesta el calzado. Ya cuando se empiezan a cambiar los roles, que entran a la adolescencia, el zapato, por ejemplo, en las niñas, más estilizado, más bonito, ya ahí es donde empiezan a tener estos problemas de espacio y contenido, porque el zapatito ya es más angosto, es más bonito, y se quieren ir, por ejemplo, a los 15 años, ya le ponen su tacón, Sí. entonces ya es donde empiezan a incomodarse, pero en el día a día andan muy bien. No, y estos zapatos, ahora de moda que son como la parte muy angosta de adelante, entonces no sé si el calzado también puede afectar aún más. Dentro de las teorías y todavía se tiene ahí en estudio si es qué tanto influye el tipo del zapato, Ajá. del calzado. Eh, por mucho tiempo se ha mantenido esa percepción de que sí, el zapato bonito o que termina picudo como una punta de flecha Sí. es más propenso porque, ¿qué es lo que va a hacer para los que nos pueden ver en la televisión? Ujú. Pues nuestro pie hace esta situación. Junta Entonces, todos los me va dedos. apretando todos los deditos, obviamente el dedo gordo tiene mayor fuerza que el resto de los dedos, entonces él va a ganar y los va a empujar a los demás. Ujú. Entonces se comienza o se facilita esta deformidad, pero siempre recordando que alguien en la familia lo debe de traer por ahí. Ahora, si ya sabemos que alguien lo tiene o a veces los papás, ya sabiendo que lo tienen, ¿es recomendable asistir con el especialista? Al menos si ya empieza el niño, ya puede ser un adulto que a lo mejor en toda su infancia nunca tuve molestias y hasta los 20, 30 años se empieza a notar como que algo le molesta o que se ha estado enchuecando un poco más. Ahí es el momento importante, más que todo para hacer algo es para explicarle bien el problema, de qué se trata, cómo lo puede ir manejando con una serie de ejercicios, adecuarle o mejorarle los tipos de calzado, explicarle el que sí, puedes usar muy bien tus tacones para la boda, el 15 años, pero obviamente a medianoche te va a reclamar y esa noche la vas a pasar mal, a lo mejor por dolor, pero al día siguiente vas a estar muy bien. Y otra situación que también nos ayudaría es tomar una radiografía, porque esa es la que me va a servir de evidencia. Ok, ahorita tienes 22 años, así está tu pie. Y si en 5 años tu percepción es, oye, ha estado aumentando, pues lo más objetivo es comparar esas dos radiografías de esa evolución. Y mira, aquí estaba con una desviación de tantos grados, que es la manera en cómo los medimos, y ahorita has tenido un aumento de 5 grados. Entonces, ahí no solamente es mostrar la evidencia, sino que el paciente de alguna manera entienda que esto sí está creciendo y no es nada más a su sentir o me dice mi mamá que está más feo, pero yo lo siento igual. Ujú. Entonces, sí nos sirve en cuanto ya empieza a causar síntomas o alguna callosidad, que se pone rojo o que algo no deja estar a gusto al paciente, ahí es donde vale la pena la primera valoración. ¿Se puede prevenir, doctor? Ha sido tema ahí de debate y lo va a seguir siendo. Existen unas, se llaman órtesis como ferulitas o separadores de dedo de silicona, que muchas veces los hemos visto en las farmacias o en las tiendas ortopédicas. Este tipo de dispositivos nos ayuda para que el dedo gordo, los que nos pueden observar, al estar desviado hacia adentro, pues nos ayuda a mejorar la alineación, pero esto es de manera transitoria. Al corregir la alineación, esta zona que es la que se hincha, deja de doler, mejora un poco la inflamación. Pero hay que recordar que desafortunadamente no somos de arcilla. Entonces no nos va a moldear ese tipo de dispositivos. Son muy útiles y se siente una mejoría transitoria.
Hay quien si usa zapatos anchos, pues puede usar estos separadorcitos durante todo el día y se siente bien. Pero en el entendido que en el momento en que lo retiran, pues el dedo gordo se va a volver a desviar. Entonces no es tanto una prevención. Lo importante aquí es mantener una buena flexibilidad de ese dedo, que es la función de los dispositivos, y tener una buena fuerza muscular, porque muchas veces donde se desvía, se empieza a cambiar la manera de caminar y entonces otras estructuras empiezan a reclamar lo que no está haciendo ahora el dedo gordo. Ustedes pueden determinar una cirugía, ya si ven una deformidad que ya necesita ese tratamiento, o se toma la decisión por parte del paciente, decir, ¿sabes que yo no, ya no lo quiero tener? ¿O cómo es que se toma esa decisión? Pero esta es una decisión, pues es en equipo, porque Ujú. a lo mejor la radiografía nos puede decir una cosa, que es un juanete severo y que muy probablemente va a estar en un grito, pero le preguntas al paciente, ¿y cómo tú te sientes? Pues la verdad es que bastante bien, fuera de que se deforma mi zapato o ya no puedo usar Ujú. este tipo de guaraches porque se me sale ahí el juanete, pero yo me siento bien. Entonces yo tengo un dicho que aprendí en la especialidad que es molestia que no molesta, no la molestes. No Ok. importa que sea muy feo a lo mejor o que no sea estético, pero si no tienes dolor y te sometes a una cirugía y en el peor escenario te llegas a tener alguna complicación, pues va a empezar la situación para que me operaba. Y entonces el hubiera no existe. Si no hay una molestia, algún problema asociado que se pueda demostrar, la verdad es que no vale la pena, al menos desde mi muy humilde percepción, el operarse meramente por estética, yo no lo O recomiendo. sea, a lo mejor no tiene grandes consecuencias si está ahí, si permanece, simplemente que no duela. Sabemos que va a tener consecuencias. Sí. El problema es que no sabemos y nadie puede predecir cuándo las va a tener. Entonces, sí hay que estar al pendiente, porque a lo mejor el juanete no duele, pero empiezan a tener un dolor plantar donde nacen los dedos. Entonces, ese dolor es consecuencia del juanete. Ahí estaría bien indicada la cirugía. Pero oye, mi zona del metatarso está bien, los deditos no están en garra, el juanete está horrible, pero yo me siento muy bien, así lo mantenemos. Pero bueno, esto con la valoración del especialista. Claro, ahí sí necesitamos, como te digo, explorar bien al paciente, verlo caminar, comparar las radiografías y poderle informar al paciente. Finalmente, él es el que va a decidir. Uno le puede tratar de vender la necesidad, pero si el paciente no está convencido, no es el momento. Hasta que no esté bien aceptado por parte de él, ahí es el momento ideal. ¿Quiénes lo padecen más, doctor? ¿Los hombres o las mujeres o es prácticamente el mismo porcentaje? Por estadística, las mujeres. Aquí ya entran muchos factores hormonales. La mujer generalmente es más elástica. Entonces los ligamentos de los pies pueden ser un poco más flexibles y van permitiendo esa desviación. Y la otra situación que comentábamos, el calzado. Uno como hombre es un zapato más ancho, más amortiguado, entonces no molesta tanto como en las mujeres. ¿Qué otras deformidades estamos hablando? Una de ellas es el juanete, como lo conocemos comúnmente, y cuando a veces se toma la decisión, doctor, como hablábamos fuera del aire, de que sí se someta a cirugía. ¿Cómo es este tratamiento y para quiénes se puede sugerir? Ya. Muchas veces llega el paciente ya con la idea porque alguien le platicó, vio en la tele algo sobre yo quiero que me opere con láser mi juanete, También. porque esa es la idea o ya le vendieron ese marketing, el Sí, láser. La realidad de la situación es que el láser en este tipo de cirugías no existe. El láser es un rayo que tiene una función a lo mejor en urología, en otras áreas. En cuanto a la traumatología, se utilizan unos pequeños instrumentales. Entonces las heridas son muy pequeñitas, como si uno nada más hubiera encajado pequeñas agujas. Entonces a lo mejor por eso les llaman láser. Pero no todos los pacientes o todas las deformidades del pie pueden ser candidatos a este tipo de cirugías. Yo en lo personal soy más de la idea de una cirugía abierta, convencional, que hago una herida a lo mejor un poco más grande que estas nuevas técnicas, ujú, pero me da una tranquilidad y una cierta certeza de que lo que estoy haciendo lo estoy viendo, lo estoy manteniendo. Inclusive antes de ya terminar la cirugía, uno agarra el dedo y lo empieza a mover y torcer el pie, tratando de simular algún pequeño tropezón en la casa, en el posoperatorio. Si se va a complicar, quiero que se complique ahí en ese momento que yo lo puedo reparar
y no en la casa. Entonces, las técnicas nuevas de cirugía muchas veces, y no algunos estamos a favor de fijarlas o protegerlas con pequeños tornillos o mini placas, porque de esta manera me aseguro que ese juanete que ya realineé, así se va a mantener como uno quiere. Entonces esto nos facilita recuperación, rehabilitación, el reincorporarse nuevamente a su vida diaria, actividades, y como lo comentábamos, inclusive, oye, es que por mi trabajo, por mi situación de vida, yo necesito andar en zapato de tacón, a lo mejor no de 15, pero sí de perdido unos 10 centímetros. Entonces, una vez que ya pasa todo el periodo de hinchazón, la paciente puede volver a utilizar este tipo de calzado. Más o menos a los cuántos meses ya puede utilizarlo. Mira, considerando, por ejemplo, la cirugía de un solo pie, al día siguiente pueden estar apoyando con un zapatito y a lo mejor muletas o andador. Para las 6, 8 semanas el pie ya está en mejores condiciones de que el hueso haya pegado, y ahí ya podemos empezar a hacer a lo mejor bicicleta estática, algo de caminadora. El deporte como tal es alrededor de los 3 meses, ya que lo puedes hacer. Y sí, mucho oye, ¿cuándo voy a volver a usar el tacón? Tiene que ver con el estado circulatorio de la paciente o el paciente. Si ya tiene algún problema de insuficiencia venosa, pues no puedo esperar que en este periodo el pie ya esté vuelto a la normalidad en cuanto al tamaño. Sí mejora mucho en el momento de la cirugía, porque esa deformidad por lo menos nos va a quitar entre centímetro y centímetro y medio de ancho. Pero una vez que empieza el proceso de reparación de los tejidos, se mantiene hinchado. Entonces, si tenemos una buena calidad de circulación, una paciente joven, entre 30 y 50 años, muy probablemente entre los 4 o 5 meses ya puede volver a usar sus tacones. Ahora, doctor, si se hace todas estas técnicas que nos comparte, se guarda reposo, se disciplina con los cuidados, de todas maneras podría volver a aparecer el juanete. El riesgo sí, siempre va a estar latente porque ya es una cuestión genética. Uno trata de anteponerse un paso adelante de esta situación, entonces no nada más es la corrección de los tejidos como se hacía anteriormente, sino uno ya está corrigiendo la posición del hueso. Si vemos que hay otras situaciones que nos van a producir una redeformidad, pues lo quitamos. Entonces, siempre va a estar presente, pero ya se disminuye considerablemente el riesgo. Bueno, pues hablamos ya de este padecimiento, digo, hay más, pero ahora también nos preguntan sobre los dedos en garra. Claro, esta situación hay ciertas variantes de los dedos en garra como comúnmente los conocemos, que si, por ejemplo, este es el piecito, los dedos se van doblando, flexionando, y muchas veces el pulpejo, o sea, esta zona del dedo, que es donde tenemos mayor sensibilidad, queda viendo hacia el piso. Entonces, al tener los dedos recogidos, cada vez que caminamos, ellos están golpeando, causan mucho dolor dentro del calzado, y como están doblados, el dorso de los nudillos, por así decirlo, en la mano, empiezan a raspar adentro. Entonces, al principio se pone rojo, a lo mejor calientito, se pueden hacer pequeñas ampollitas, y después esos dedos, como están mucho tiempo en esa posición, se hacen duros los tendones y los ligamentos. Entonces uno los quiere estirar a lo mejor para el aseo, para cortarse las uñas, y notan que ya no se corrigen. Aparte de ese dolor local, pueden traer también molestias a nivel de los metatarsianos. Entonces ahí ya se va haciendo más complejo el puro dedito, llegó a desencadenar otro tipo de problemas. Este también es prácticamente factor genético, doctor. No necesariamente, aquí sí ya entran factores, por ejemplo, el tipo de calzado, si el paciente tuvo alguna enfermedad cerebrovascular, que quedan ahí con alteraciones en la función de los nervios, se empiezan a recoger. Pacientes que ya tienen enfermedades hereditarias que no tienen nada que ver con la función, que después se van viendo, por ejemplo, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Es una enfermedad neurológica, pero que con el tiempo va afectando la función de los deditos. Y también muchas veces lo podemos ver, por ejemplo, en los corredores de larga distancia. Cuando ya están fatigados, tienen que seguir corriendo. Entonces, la manera en la que, de manera inconsciente,
el pie busca es el mayor potencia o mayor agarre, es empezar a hacer un doblez con los deditos, así como lo hacemos con la mano, pero lo hacen en el tenis. Entonces estás corriendo 30, 40, 50 kilómetros y haciendo ese movimiento, entonces pueden presentar este tipo de deformidades, pero por el mismo deporte se tienden a mantenerse flexibles, no se hacen rígidos o duritos como la otra versión que platiqué. Entonces, en este padecimiento sí hay dolor, o sea, es más fácil que se pueda identificar porque hay dolor y ahí sí te hace ir al médico, en este caso al traumatólogo. Sí, muchas veces piensan que es una uña que está enferma, que está enterrada, que se encajaron algo, pero la realidad es que el dedito sí se está recogiendo y te está causando dolor, porque es como si estuvieras golpeteando la mesa con la pura punta del dedo de manera constante. Al principio lo aguantas, pero llega el punto en el que se inflama y causa mucho dolor. Doctor, nos están escribiendo, ya prácticamente se nos termina el tiempo, pero quisiera leer por lo pronto los mensajes. Nos dice el señor Pablo, buenos días. Y bueno, me dijo que, a ver, dice, me fracturé un pie, los dedos del pie y el empeine y me pusieron una férula, pero me la quité debido a que me empezó a hacer mucha escamación entre los dedos, como unas llagas. Ok. Hay ocasiones que si nos ponen una férula, una bota de yeso, el metabolismo local de ese pie y tobillo tras una lesión está muy acelerado. Entonces el pie aparte por las envolturas de las vendas tiende a sudar mucho, a transpirar. Y si los deditos están hinchados, pues se nos van a humedecer o se hace la maceración. La típica que le conocemos como los dedos de viejito, que se hace la piel muy blanda. Y si a eso le agregamos que a lo mejor teníamos algún problema de micosis, el honguito entre los dedos, o a lo mejor lo pudimos haber adquirido durante el tiempo de la férula. Entonces, sí valdría la pena alguna revisión para ver que sea en el mejor escenario nada más algún problema de la piel, una micosis, o si esta fractura fue muy complicada. Hay ocasiones que se hinchan en exceso los pies y pueden producir alteración tanto de los nervios pequeños que van hacia los deditos como de los músculos. Entonces ya a largo plazo va a empezar a presentar esta deformidad en los dedos. Muy bien, doctor, ya no tenemos tiempo, pero nada más le comparto el mensaje de Juan Aguilar y nos comenta la diferencia entre fascitis y espolón, si el dolor es muy parecido. Pero bueno, ya que se pongan en contacto con usted, ya Claro sea que sí. a través de sus redes sociales o si nos gusta compartir sus datos, por favor. Claro, en Facebook o en Instagram me pueden encontrar como dr.omar.vela o en mi página personal www.dromarvela.com y ahí vienen los datos, inclusive pueden mandarme mensajes de correo directamente por el portal para aclararle con mucho gusto todas las dudas. Pues muchísimas gracias, doctor Omar, por haber estado con nosotros. Gracias por aclararnos estas dudas y bueno, pues esperemos vernos pronto. Claro que sí, Laura, muchas gracias a ti. Gracias. Con esto vamos a un corte. Enseguida seguimos platicando porque está con nosotros Rubén Maza, presidente de It Get Better México y director de COMAC, Comunidad Metropolitana AC Monterrey. Pero esto después del corte. Este segmento fue presentado por el Dr. Omar Vela, traumatólogo especialista en pies. Contacto al 8188 880879.